Francisco de Asís es una de las figuras más importantes del cristianismo, no solo por su vida austera y profundamente espiritual, sino también por su enfoque en la humildad, la pobreza, y su conexión con la naturaleza. Su transición de hijo de un comerciante rico a fundador de varias órdenes religiosas muestra un cambio radical hacia una vida dedicada a los principios del Evangelio. Además de su devoción religiosa, Francisco es recordado por su respeto hacia todos los seres vivos, lo que lo convierte en un referente importante en temas de ecología y protección de la naturaleza en la actualidad. Su intento de convertir a los musulmanes en Egipto también muestra su compromiso con el diálogo interreligioso, aunque no tuvo éxito en su tiempo. Las estigmatizaciones que experimentó lo hacen único en la historia de la santidad cristiana. Su festividad, el 4 de octubre, sigue siendo una fecha de gran relevancia en el calendario católico, y su legado continúa inspirando a personas en todo el mundo a vivir de manera más sencilla y en armonía con la creación. El siglo XII fue un periodo de grandes transformaciones en Europa que prepararon el terreno para cambios sociales, económicos y políticos que serían cruciales en los siglos posteriores. El incremento demográfico y el renacimiento del comercio fueron dos factores clave que dinamizaron la vida urbana y provocaron el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Aunque el modo de producción seguía siendo feudal, con la economía centrada en el campo y bajo el control de los señores feudales, el excedente agrícola permitió la expansión de mercados y el intercambio de bienes a mayor escala. Las cruzadas, además de su dimensión religiosa y militar, también tuvieron un impacto económico, facilitando el contacto entre Oriente y Occidente y fomentando el comercio de productos exóticos, lo que enriqueció a muchas ciudades europeas. Este contexto benefició especialmente a los burgueses, quienes, aunque no formaban parte de los estamentos privilegiados, nobleza y clero, comenzaban a ganar poder e influencia gracias al comercio, la banca y sus actividades empresariales. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo tensiones. La Iglesia, que era una institución fundamental en la sociedad medieval, no estuvo exenta de críticas. Aunque seguía siendo una fuerza moral y política dominante, algunos de sus miembros fueron acusados de vivir en el lujo y preocuparse más por acumular riquezas y mantener el poder político que por la vida espiritual. Este malestar con la Iglesia sería una de las semillas que, siglos más tarde, alimentaría movimientos de reforma religiosa, como el de Martín Lutero en el siglo XVI. A pesar de estos cambios, los pilares de la sociedad seguían siendo el feudalismo y los privilegios de la nobleza y el clero, lo que mantenía un sistema jerárquico y rígido. Sin embargo, la creciente influencia de la burguesía y el dinamismo comercial señalaban que Europa estaba entrando en una nueva fase de desarrollo que eventualmente llevaría a la transformación de sus estructuras sociales y económicas. En el contexto del siglo XII, surgieron varios movimientos religiosos que reaccionaron contra la opulencia y el poder material de la Iglesia, buscando una forma de vida más fiel a los ideales evangélicos de pobreza y humildad. Mientras que algunos de estos movimientos, como los cátaros, fueron rechazados y condenados como herejías por la Iglesia Católica, otros se desarrollaron dentro de la estructura eclesiástica y terminaron siendo aceptados, como las órdenes mendicantes de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Los cátaros, por ejemplo, rechazaban el mundo material, los sacramentos, las imágenes y la cruz, lo que los ponía en conflicto con la ortodoxia católica. En contraste, San Francisco y Santo Domingo crearon movimientos que, aunque radicales en su enfoque de la pobreza, se mantuvieron bajo la autoridad del Papa. Los franciscanos y los dominicos vivían sin posesiones personales, dependiendo de la caridad y renunciando incluso a las propiedades comunales, a diferencia de otras órdenes monásticas como el Císter, que aunque reformada, aún mantenía bienes productivos. San Francisco de Asís, nacido Giovanni di Pietro Bernardone en 1181, fue hijo de un próspero comerciante, Pietro Bernardone, y de la noble provenzal Pica de Bourlemont.
A pesar de su origen burgués y de llevar una vida despreocupada en su juventud, Francisco experimentó un cambio espiritual radical tras su participación en las guerras locales y un periodo de cautiverio en Perugia. Fue después de una visión en Apulia en 1205, donde escuchó una voz que lo instaba a regresar a Asís, que comenzó a cambiar su vida y a mostrar un creciente desapego por las cosas materiales. De joven, Francisco disfrutaba de las comodidades propias de su posición, incluso soñaba con el éxito como caballero, pero un profundo cambio interior lo llevó a abrazar una vida de pobreza extrema. Cuando sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse, él respondió simbólicamente que su esposa sería la pobreza, expresando así su compromiso con una vida humilde y devota. Este ideal de la pobreza radical se convirtió en el eje central de su movimiento y su influencia se extendió más allá de su propia vida, moldeando la espiritualidad cristiana durante siglos. La fundación de la Orden franciscana fue revolucionaria no solo por su énfasis en la pobreza, sino también por su cercanía a los pobres y su vida entre la gente, lejos de los monasterios aislados. A través de su ejemplo, San Francisco promovió un retorno a los valores fundamentales del Evangelio, en un momento en que muchos criticaban a la jerarquía eclesiástica por su excesivo apego a las riquezas y el poder. El momento clave en la transformación espiritual de Francisco de Asís fue su convivencia con los leprosos, personas a las que antes despreciaba profundamente. Su decisión de acercarse a los leprosos marcó el comienzo de su total desapego de las comodidades terrenales. Fue en ese periodo cuando, según los relatos, tuvo la experiencia mística en la capilla de San Damián, donde escuchó al crucifijo decirle: «Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas». Tomó estas palabras literalmente y comenzó la reconstrucción de esa capilla utilizando los recursos que obtuvo al vender bienes de su padre, un acto que provocó la ira de su progenitor. El conflicto con su padre culminó cuando Francisco, tras ser encadenado y encerrado por él, se despojó no solo del dinero, sino también de sus ropas frente al obispo de Asís y su padre, renunciando públicamente a su herencia y proclamando a Dios como su único padre. Este gesto radical de despojo fue emblemático de su total entrega a una vida de pobreza y dedicación espiritual. La capilla de la Porciúncula, donde finalmente recibió lo que interpretó como su verdadera misión, se convirtió en el centro de su vida espiritual. Tras escuchar las palabras del Evangelio que lo inspiraban a no llevar nada consigo en su predicación, Francisco cambió su enfoque de reconstruir iglesias físicas a construir una comunidad de seguidores dedicada a vivir de acuerdo con los principios de pobreza, humildad y amor al prójimo. Sus discípulos, inicialmente 11, lo siguieron en la práctica de trabajar humildemente, servir a los más necesitados, como los leprosos, y predicar el Evangelio. El movimiento que inició Francisco, a diferencia de otros grupos reformadores de la época, no estaba basado en la condena o las descalificaciones, sino en la alegría de vivir según los principios evangélicos. A pesar de la pobreza extrema que predicaba, su mensaje fue captando la atención y el respeto de muchas personas. A sus seguidores, Francisco les pedía que fueran 2 en 2 a diferentes lugares para difundir el mensaje, iniciando así la expansión de su orden. Este estilo de vida, marcado por la renuncia a los bienes materiales y la simplicidad radical, atrajo a muchos, y la orden franciscana creció rápidamente, convirtiéndose en una de las principales fuerzas espirituales de la Iglesia en los siglos venideros. En 1205, durante su viaje a Apulia para unirse a una campaña militar, Francisco de Asís tuvo una experiencia mística que cambiaría el curso de su vida. Según los relatos, escuchó una voz durante la noche que le instaba a regresar a Asís. Al hacerlo, sorprendió a muchos de sus conocidos, ya que su carácter jovial y despreocupado comenzó a transformarse en un hombre dedicado a la meditación y al desapego de lo material. Un día, cuando sus amigos le preguntaron si pensaba casarse, él respondió de manera enigmática que efectivamente se comprometía con una dama tan noble, tan rica y tan buena que superaba a todas las demás. Más tarde, comprendió que esa dama era la pobreza, un concepto al que se entregaría completamente.
El punto culminante de su conversión espiritual ocurrió cuando convivió con leprosos, a quienes anteriormente no podía ni siquiera mirar por la repulsión que le causaban. Este acto de acercamiento a los más marginados y enfermos reflejó su renuncia a los valores mundanos. Luego, se dedicó a la reconstrucción de la capilla de San Damián, inspirándose en una visión en la que el crucifijo de la iglesia le habló, diciéndole: «Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas». Interpretó este mensaje literalmente y, en un gesto de radicalidad, vendió las mercancías de su padre y un caballo, con la intención de usar el dinero para restaurar la capilla. Sin embargo, el sacerdote de San Damián rechazó el dinero. El comportamiento de Francisco enfureció a su padre, Pietro Bernardone, quien lo buscó con intención de reprenderlo, pero Francisco se escondió por un tiempo. Al enfrentarse a su padre un mes después, fue recibido con burla y hostilidad por las personas que lo conocían, quienes lo creían un loco, llegando incluso a lanzarle piedras y lodo. Esta reacción de la sociedad marcó el comienzo de su vida como un hombre separado de las expectativas materiales y sociales, buscando cumplir su vocación en el servicio a Dios y a los más pobres. Tras descubrir la decisión de Francisco de vender sus bienes para restaurar la iglesia de San Damián, su padre, Pietro Bernardone, reaccionó con severidad. En su enojo, lo encadenó y lo encerró en un calabozo, buscando frenar lo que consideraba una actitud insensata y perjudicial para su familia. Sin embargo, mientras Pietro se ausentaba por negocios, la madre de Francisco lo liberó de las cadenas. Cuando el padre regresó, furioso, reprendió a su esposa por liberar a su hijo y nuevamente fue en busca de Francisco en San Damián. Cuando lo encontró, Francisco, con serenidad, reafirmó su disposición a enfrentar cualquier consecuencia por amor a Cristo, lo que enfureció aún más a su padre, quien se mostraba más preocupado por el patrimonio perdido que por la vocación espiritual de su hijo. En un intento por obligarlo a regresar a su antigua vida, Pietro recurrió a las autoridades civiles. Sin embargo, Francisco se negó a someterse a la jurisdicción civil, alegando que ya no pertenecía a ese ámbito, pues su vida ahora pertenecía a Dios. Las autoridades, en consecuencia, dejaron el caso en manos de la Iglesia. Francisco aceptó someterse a la autoridad eclesiástica y en una audiencia ante el obispo de Asís, Guido, y su padre, devolvió el dinero que había obtenido. Pero fue más allá de eso, en un acto simbólico y de profunda renuncia, se despojó de todas sus vestiduras ante los presentes, quedando desnudo, y proclamó que desde ese momento solo tendría a Dios como su verdadero Padre. Conmovido por este gesto, el obispo lo cubrió con su manto, protegiéndolo y aceptando su decisión de vivir en la más absoluta pobreza y devoción a Cristo. Este momento marcó definitivamente el comienzo de la vida religiosa de Francisco, separado de su familia y de las expectativas de riqueza que una vez había tenido. Francisco de Asís dedicó gran parte de sus primeros años de conversión a la reconstrucción de iglesias en ruinas o deterioradas, pero la más querida para él fue la capilla de la Porciúncula, también conocida como la Partecita, debido a su pequeño tamaño en comparación con una construcción mayor cercana. Esta capilla se convertiría en un lugar central en su vida espiritual y en la de sus seguidores. Se considera que el 24 de febrero de 1208, cuando la predicación del Evangelio, no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Lucas 10. Así, cambió su misión de reconstruir las iglesias y la cambió por vivir de forma austera y la prédica del Evangelio. Después de someterse a las burlas de quienes lo veían vestido casi de harapos, ahora su mensaje era escuchado con atención y al contrario de otros grupos reformadores de la época, el suyo no era un mensaje de descalificaciones. En unos meses sus discípulos aumentaron: Bernardo di Quintavalle, Pedro Catani, Gil, Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo Vigilante, Juan de San Constanzo, Ángelo Tancredo, Felipe y Giovanni de la Capella. Bajo la pobreza que Francisco predicaba y pedía, los frailes hacían sus labores diarias atendiendo leprosos,
empleándose en faenas humildes para los monasterios y casas particulares y trabajando para granjeros. Pero las necesidades cotidianas hacían la colecta de limosna inevitable, labor que Francisco alentaba con alegría por haber elegido el camino de la pobreza. Comenzó también la expansión del mensaje evangélico, y para ello los estimuló a viajar de dos en dos.